En la línea de frontera con el Ecuador, en la selva nororiental del Perú, se ubica la provincia de Condorcanqui. Vocablo quechua que traducido al castellano significa Cordillera del Cóndor, y es que en este territorio habita el cóndor real. Aunque más pequeña que su pariente de los Andes del sur, es un ave extremadamente bella. Esta provincia aparece como un paraíso que nos permite disfrutar de un auténtico turismo activo en medio de la selva. La naturaleza ha sido especialmente generosa con Condorcanqui, dotándole de un relieve montañoso y valles que alojan coloridos bosques de cedros, caobas y quininas, serpenteantes ríos que forman temerarios pongos. Transitar por estos parajes es todo un espectáculo que proporciona atractivas vistas y al mismo tiempo baños de aire puro que reconfortan nuestra vitalidad. En Condorcanqui se puede hacer de todo: rutas de senderismo de montaña, travesías por los ríos, encuentros con las comunidades indígenas y tantas otras opciones para los que buscan descubrir las bondades de una naturaleza que lo tiene todo. Condorcanqui es una de las 7 provincias que conforman el departamento de Amazonas. Su clima es tropical, con fuertes precipitaciones pluviales. La temperatura llega hasta los 30 grados, alcanzando una humedad relativa de 80%. Limita al noreste con el Ecuador, al este con el departamento de Loreto, al sur con las provincias de Bongará y Utcubamba y al suroeste con la provincia de Bagua. Tiene una población promedio de 60.000 habitantes, de los cuales el 90% son indígenas y el resto mestizos, que están distribuidos en sus 3 distritos, como son Río Santiago, El Cenepa y Nieva. La capital de esta provincia es la ciudad de Santa María de Nieva, donde se ubica la mayor parte de la población urbana, conformado en su mayoría por comerciantes mestizos. La ciudad está situada en la unión del río Nieva con el Marañón, a 240 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en el principal puerto de la región, lo que le permite tener una dinámica comercial muy importante. Desde el inicio de la conquista al Perú, la sed del oro de los españoles les obligó a introducirse hasta las regiones más remotas de la selva, donde aseguraban, por la versión de los indígenas, se encontraba el dorado. En 1556, el gobernador Juan Salinas de Loyola ingresó a la cuenca del Cenepa, haciendo frente al rigor del clima, la accidentada geografía y la hostilidad de algunos grupos indígenas. Hizo un difícil recorrido hasta encontrar, en junio de 1558, un lugar propicio para fundar una nueva ciudad en las inmediaciones de la unión de los ríos Santiago y Marañón, a la que denominó la ciudad de Santiago de las Montañas. Luego, continuó viaje hacia el sur, siguiendo el Marañón, donde fundó la ciudad de Santa María de Nieva en julio de 1558. Los Ahuajún y los Huampis, sobre la base de la aplicación del conocimiento ancestral desarrollado durante miles de años para lograr el aprovechamiento responsable y adecuado de los recursos, convirtieron a su territorio en un lugar digno para vivir y asegurar su continuidad. Tanto los Ahuajún como los Huampis
fueron conocidos en antaño con el nombre genérico de jíbaros o reducidores de cabezas. La tradición cuenta que cuando encontraron en su tierra a los primeros españoles, un grupo de indígenas los atacó con violencia, arrasándolos casi todo por completo. Repuestos del asalto, los sobrevivientes averiguaron entre los indígenas que les servían de traductores quién es esa gente. Preguntaron: su enemigo Xíbar. Los españoles, pronunciándolo en castellano, los llamaron jíbaros. Más tarde, fueron conocidos con el nombre de pucamarus o bracamoros, los hombres pintados de rojo, a consecuencia del color obtenido con tintura de achote que lucían los hombres cuando iban a la guerra. Los quechuas de los Andes los llamaron aguarunas, a partir de los vocablos aguaj, tejer, y runa, hombre, los hombres que tejen, en alusión a su costumbre de confeccionar sus propias prendas de vestir y las de su familia. Los propios nativos, sin embargo, se autodefinían orgullosos como Iaens, los hombres, los verdaderos hombres. Su aspecto, a diferencia de la mayoría de nativos de la cuenca amazónica, generaba temor a los intrusos por su tamaño y fuerza muscular. Sus lanzas y escudos eran de tales dimensiones que en los ríos vecinos se llegó a decir que no pertenecían a hombres ordinarios, sino a gigantes. Las puntas de sus flechas, sólidas y afiladas, eran hechas con los huesos de sus enemigos, constituyendo para los guerreros joyas de inestimable valor y símbolos de valentía del portador. Para quien se topa con un jíbaro, llama la atención su carácter marcado por la seriedad y una gran seguridad en sí mismo, al punto que a menudo puede rayar de soberbia. Son también conocidos como los mejores oradores, por esa gran capacidad de discernir sobre cualquier tema. Fueron descritos por los cronistas como la gente más arrogante y desvergonzada que hay en las Indias. Sin embargo, al interior de la familia o en confianza, son en extremo amistosos, muestran una marcada sensibilidad para observar la naturaleza, que se pone de manifiesto en sus tradiciones y leyendas, las mismas que han variado muy poco desde el siglo XVI o incluso antes. Existen dos grandes sucesos en torno a la historia de los Awajún y los Wampis que cambiaron la vida de su pueblo para siempre: las invasiones de los Iwa y la llegada de los Nayans. Los Iwa, que en la lengua nativa significa el que nos comía, llegaron a la tierra de los viejos jíbaros hace muchos siglos atrás. Hubo grandes guerras y muchos indígenas fueron muertos. Otros fueron capturados y llevados a trabajar como esclavos en las haciendas. Pero tanto los Iwa como los Nayans fueron derrotados y expulsados definitivamente del territorio de los jíbaros, pero no por los guerreros nativos precisamente, sino por la selva misma. Fue el monte quien los salvó: Zumpa, el camaleón; Tiquishap, el insecto; y Camiagua, el jaguar. Ellos y la fuerza de un terreno al que no conocían y entendían fueron lo que los hizo retroceder. En el tiempo, los viejos aprendieron que el poder de los invasores no residía en su valentía, la dureza de sus armas de metal o en la pólvora de sus arcabuces. Su poder se basaba en su férrea organización, en estar siempre juntos. Cuando los nativos, con el paso de los siglos, aprendieron esta dura lección, los invasores tuvieron que dar inevitablemente marcha atrás. Pasaron muchos años, pero finalmente los jíbaros lograron unirse, dejaron atrás sus conflictos internos y se sentaron en la misma fogata, con quienes alguna vez habían sido sus peores enemigos. Es cierto que había diferencia entre ellos, pero estas resultaban insignificantes frente a los grandes puntos en común: su selva querida, el territorio de sus ancianos, su tradición y sus dioses. Todo esto era más fuerte que sus divergencias, y así nació una gran nación. Hoy en día,
Su poder y organización son tan sólidos que cuentan con representantes que se sientan con los grandes gobiernos, exponen y defienden su territorio, que es su alma, su espíritu, su propia existencia, como lo ocurrido en agosto del año 2008, donde hicieron comprender al Estado que la paz y la salud de la humanidad está en su territorio y no hay nada que justifique destruirlo. El pueblo indígena ha aprendido a incorporar los avances del mundo moderno, pero saben bien que no deben olvidar las enseñanzas de sus ancianos, ya que en la memoria de ellos descansa la sabiduría de su pueblo. Solo entonces, cada vez que la luz dorada del atardecer se sumerja en el bosque o el reflejo de la luna descanse en las quietas aguas del río, mientras quede masato en los cántaros y se oigan los rugidos del jaguar y el estridente canto del guacamayo, los viejos seguirán contando sus historias y sus hijos y sus hijas las transmitirán a las nuevas generaciones. Las casas se construyen sobre pilares para evitar la humedad y las inundaciones de los ríos o quebradas. Las paredes son cañas o ponas y los techos de hojas de palmera. Son de carácter transitorio y mimetizado con el bosque. La vivienda es un solo ambiente grande para una familia extensa, ya que el padre no pierde la autoridad sobre los hijos e hijas, aunque estén casados. La alimentación tradicional de los awajún y los huampis se basa en proteína animal proporcionada por la carne de los animales del monte, como sajino, majás, huangana, armadillo, mono, aves, hormigas, peces, ranas y suris, que son los gusanos que se extraen de algunos árboles. El masato, bebida que mayormente se prepara en base a yuca, aunque otros prefieren de sachapapa o pijuayo, que es previamente sancochado y luego fermentado, siempre ha sido base de su alimentación. La vestimenta tradicional de los hombres es una especie de falda llamada itipac. El hombre la tejía con algodón y la corteza del camush. El vestido de la mujer cubría desde el cuello hasta las rodillas, con un hombro descubierto. Era el buchac, que lo tenían de color rojo y violeta. El vestido de la mujer subsiste. Algunos viejos usan aún el itipac, principalmente en las fiestas. El hombre usa coronas o tahuas. Otros usan una especie de gorro con una cola hecha con piel de mono u otro animal atractivo. La mujer hace tinajas para el masato, ollas de barro, platos, vasijas grandes y pequeñas. Los awajún y los huampis tienen dos instrumentos musicales importantes, la quena o pincuy, el tumán y un tambor pequeño, con una especie de brazalete de semillas grandes que se ponen en la parte inferior de las rodillas, en los tobillos o simplemente sosteniéndolos en las manos, producen un sonido que acompaña rítmicamente a los otros instrumentos. A este acorde danzan los hombres y las mujeres. Actualmente, con la introducción de la radio, está sustituyendo la música indígena. Los viejos o muntas son los que siguen practicando la música tradicional en las masateadas. Sus canciones tienen un mensaje directo al trabajo, a la amistad, al amor, a la guerra y a otros valores. Hay canciones que los indígenas cantan en circunstancias especiales. El Anem Nacubo tiene un contenido misterioso que infunde valor al que va de cacería. La canción para la guerra es de un profundo sentimiento. Antiguamente se dice que la fiesta tradicional más importante era la tzanza, o de la reducción de la cabeza de un enemigo después de una guerra, encuentros entre clanes por motivos de invasión de zonas de caza,
entre otras causas. El vencedor, es decir, el Cajmán, era el autor de la muerte. El indígena vivió siempre en estrecho contacto con la naturaleza, en armonía con ella. Sus conocimientos básicos, materiales, educativos, espirituales, nacían en el bosque. Este era la extensión de su vida, su fundamento. Si desaparece el monte, desaparece el aguajún y el huampis. Esto es evidente. No hay más que revisar su vida productiva y todo lo que le rodea: vivienda, artesanía, vestido, medicina. La educación se daba para el manejo correcto de los recursos del bosque. El arte, la música, la poesía se desprendía del bosque. Los instrumentos musicales reproducían los sonidos del bosque, el viento y las letras de sus canciones, la vida cotidiana y su relación con la naturaleza. El sol Etza, la fuente de vida de la cultura universal, era el sustento. El Nukuy, dios mitológico, que enseñó a producir a los indígenas y castigó a quien utilizó mal los recursos, era el padre de la producción. Había dos hermanas que eran malas, pero antes de morir se arrepintieron. El dios Etza las convirtió en plantas útiles, el achote y el pillú. Sus frutos son utilizados hasta ahora para pintar vasijas de barro. El achote da el color rojo y el pillú el negro. Sus leyendas afirman la conexión entre la vida del hombre y la vida del bosque. Las plantas no eran solo vegetales, eran vida humana prolongada en el bosque. Con la progresiva desaparición del bosque, por el mal manejo o el mal uso que le dan los agricultores migrantes, se está yendo la vida de la cultura indígena de nuestra Amazonía. El respeto del aguajún y el huampis, y en general del indígena amazónico por el bosque, tiene un fin utilitario de subsistencia. En el bosque está su fuente de vida. En Condorcanqui, los indígenas tienen conocimientos muy detallados sobre la naturaleza, que en una recuperación ordenada ocuparían decenas de volúmenes de una enciclopedia. En el Perú, no hemos hecho nada por crear las condiciones para que este conocimiento adquiera prestigio, esté disponible para las próximas generaciones indígenas y no indígenas, evitar la erosión genética, preservar sus territorios, asegurar la reproducción de la naturaleza y la supervivencia humana. Estos hombres y mujeres de extremidades cortas y aspecto macizo, piel rojiza, ojos rasgados y pies extremadamente anchos, son, a la luz de las evidencias, los verdaderos gigantes de los bosques tropicales. En toda la Amazonía se ha producido un largo proceso de domesticación de plantas, lo que significa un verdadero reservorio de diversidad genética. Las plantas han jugado y juegan un rol importante en la cura y alivio de las enfermedades y dolencias humanas. Los medicamentos y la medicina moderna han surgido de la medicina tradicional y la base de sus compuestos siguen siendo las plantas. El 70% de la medicina para combatir el cáncer procede de la Amazonía y todas pertenecen al reducido 1% de la flora amazónica que la medicina moderna ha explorado. Actualmente, la medicina occidental está regresando a las plantas medicinales.
ya que el exagerado uso de los medicamentos sintéticos produce efectos colaterales en los seres humanos. Se han registrado 1.109 especies medicinales a nivel nacional, de los cuales 890 se encuentran en la Amazonía, que representa el 80,25%. Por la abundancia de plantas medicinales, la Amazonía es una gigantesca farmacia natural, la mundialmente conocida uña de gato para curar los males más terribles del cuerpo, o Ujusnum para curar las cortaduras, que en realidad se trata de sangregrado, el poderoso cicatrizante que la ciencia moderna recién ha comenzado a descubrir. Los pueblos que conforman la provincia de Condorcanqui pertenecieron anteriormente a la provincia de Bagua, hasta que el 18 de mayo de 1984, el entonces presidente, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, aprobó la ley de creación de la provincia de Condorcanqui con sus 3 distritos, Río Santiago, Cenepa y Nieva. Actualmente son unos 60.000 aguajuns y 5.000 huampis que viven a orillas de los ríos Dominguza, Marañón, Nieva, Cenepa y Santiago, en el norte de la región Amazonas, rodeados de una verde y frondosa vegetación tropical. Si bien es cierto que la comunicación con la provincia de Condorcanqui aún es dificultosa, no podemos negar que en los últimos años el Estado ha puesto especial atención a las comunidades indígenas de esta parte de nuestra región. Por ejemplo, las vías carrozables han mejorado considerablemente. Incluso ya se viene ejecutando el primer tramo del asfaltado de la única vía de ingreso, que parte del Reposo hasta el Puente Durán, dentro del contexto del cuarto eje vial, una obra que reducirá en cerca del 50% el número de horas para llegar hasta la ciudad de Santa María de Nieva, desde donde es más fácil alcanzar cualquier comunidad de nuestra rica frontera amazonense. Los indígenas están ingresando a una nueva dinámica de vida, respetando sus costumbres ancestrales con el auspicio de la Gerencia Subregional, así como de los municipios provincial y distritales, conjuntamente con algunas ONGs y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, vienen promoviendo la ejecución de proyectos productivos integrales, como la instalación de piscigranjas, introducción de cultivos y de ganados vacunos mejorados. Aspecto educativo, hay una mejora considerable. Cada vez es mayor el número de profesores bilingües, lo cual asegura el respeto a la identidad. Por otro lado, la implementación con material educativo, mobiliario, centros de cómputo y hasta laboratorios comienzan a llegar a las comunidades. Con la actual gestión municipal, que dirige Héctor Requejo Longinote, se viene impulsando la creación del Instituto Tecnológico Estatal, cuya principal propuesta está centrada en promover la formación de los jóvenes y señoritas de Condorcanqui en el nivel de proyectos productivos que sean aplicables al desarrollo de la provincia y el país. Si bien es cierto que los esfuerzos por atender a la población indígena y a los propios mestizos en edad escolar es una constante, todavía queda mucho por hacer, principalmente en el aspecto de salud y nutrición, para lo cual se sugiere la ejecución de un plan regional que involucre a todos los sectores. Es una tierra privilegiada, donde habitan las culturas amazónicas más sabias del país, como así se les considera a los aguajún y los huampis, que unidos a la prodigiosa biodiversidad, son una verdadera riqueza cultural y natural para nuestro país.
Distante a 40 minutos de la ciudad de Santa María de Nieva, se ubica la comunidad de Alto Pacacusa. Tiene aproximadamente 400 habitantes que se dedican a la agricultura de autoconsumo y el mitayo, es decir, la caza. Este pequeño pueblo es poseedor de una de las fuentes de agua termomedicinales más abundante del país. El agua termal brota de medio del cerro, esparciendo un vapor impresionante que contrasta con el verde intenso y las alegres fucsias que también contribuyen con su belleza. Las aguas termomedicinales de Alto Pacacusa superan los 70 grados de temperatura y tiene un caudal promedio de 40 litros de agua por segundo. Para hacerlo más placentero, junto a la misma, discurre una pequeña quebrada de agua fría y cristalina, donde se puede practicar natación y pesca deportiva. Si usted es amante a las cataratas, le indicamos que a menos de una hora hacia arriba se presenta esta sorprendente caída de agua. Los hombres y mujeres indígenas desde siempre han aprovechado las bondades de estas aguas. Jeremías, el apu de este pueblo, nos cuenta que la gente que es poseída por algún mal espíritu o tiene alguna dolencia en el cuerpo, viene aquí, se sienta junto a la chorrera y en medio del baño de vapor, las curanderas del pueblo le dan leves azotes con plantas rituales o medicinales y son sanadas rápidamente. Los indígenas amazónicos son defensores tradicionales de los baños de aguas termales, debido a los beneficios que conlleva para su salud. Por eso dicen que es la mejor medicina para ellos. Desde que comenzó a colonizarse la Amazonía peruana, el hombre siempre ha buscado lo más fácil y rentable para poder ganar dinero, talando sus bosques, cazando animales salvajes, hasta casi extinguirlos, destruyendo todo cuanto significa provecho para él. Contrariamente a esto, a 20 minutos de la ciudad de Santa María de Nieva, a la margen izquierda del río Nieva, existe una experiencia conservacionista muy interesante. Se trata del Jardín Botánico Tunals, una especial composición de bosque autóctono que facilita increíblemente la presencia de cientos de aves y mamíferos que piden una tregua a la extinción. Visitamos este acogedor rincón de nuestra selva. La bienvenida nos dan los guacamayos y tucanetas, mientras que el carismático tapir nos facilita una foto para llevarlo con nosotros. Aquí la alegría se expresa en mil formas. Los venados saltan y corretean el bosque. El majás, más tímido por los horrores que pasa en la selva, prefiere esconderse. Los monos se descuelgan de los árboles, como diciendo que son los mejores trapecistas. Mientras recorremos este precioso lugar, descubrimos el porqué del nombre Tunals. En el dialecto aguajún, tuna significa caída de agua. Y claro que sí, en la parte central del área existe una pequeña pero muy llamativa cascada, donde la mayoría de visitantes deciden darse un chapuzón, para luego continuar descubriendo esta reserva para la vida. Aprovechar racionalmente lo que la naturaleza nos brinda es clave para la supervivencia. El padre Dersi, con los jóvenes voluntarios, dan el valor agregado a la producción del bosque, transformándolos en perfumes, licores, artesanías y hasta medicinas que son ofertados a los propios visitantes. Bueno, por mi parte yo me siento contento porque como yo estudié en Valentín Saley, en un colegio agropecuario, por eso es lo que a mí más me gustó, los animales, tanto las plantas, por eso estoy trabajando acá. El Jardín Botánico Tunals, con cerca de 700 hectáreas, alberga un promedio de 85 especies de flora y 115 especies de fauna, lo que le convierte en uno de los refugios de selva mejor preservados
de la región y tal vez del país. Los pobladores indígenas de Condorcanqui viven en una íntima relación con la naturaleza. Su tiempo está marcado por el sol, la luna y el agua. Tiene un puesto vital en la vida, en los mitos, en la conducta y es la orientadora de la construcción de la comunidad. La cultura espiritual de estos pueblos, sus concepciones religiosas y su mitología son los elementos básicos que dan sentido a su arte. Por eso que sus diseños tienen un hondo contenido simbólico. Orientadas por la profesora bilingüe Soledad Longinote, en el pequeño pueblo de Uracusa, medio centenar de mujeres aguajuns tejen a diario raíces y pepas, y en una combinación perfecta, con plumas multicolores y cueros de animales, crean vida artesanal. Sus bellos trabajos artesanales de uso cotidiano, suntuarios y rituales, reflejan la habilidad técnica del artesano y la eficacia de su simbolismo. Con la finalidad de abrir un espacio y un escenario ideal para la promoción de la artesanía condorcanquina, el gobierno regional y los gobiernos locales presentan esta colección de arte aguajún y huampis, siendo nuestro deseo contribuir a promover y fomentar la artesanía indígena como símbolo de la identidad cultural de nuestro pueblo. En la cuenca del Cenepa existen muchos lugares de singular belleza. Lo primero y lo más hermoso que uno encuentra en esta zona es la amabilidad de la gente. Después de varios años regresamos a esta zona. Por increíble que parezca, casi todo sigue igual. El desarrollo poco a poco está llegando para ellos. Sin embargo, la hospitalidad innata jamás desaparece de sus corazones. Emprendemos el viaje en una chalupa desde Santa María de Nieva. La ruta es espléndida. Pequeñas canoas cruzan el río y los indígenas levantan y mueven sus manos, dándonos muestras de simpatía. Sale el sol y con él las aguas se convierten en espejos que reflejan el verde alegre de nuestra selva. Nos detenemos en la comunidad de Mamayaki, donde los hombres y mujeres del bosque están trabajando en sus cochas o piscigranjas, recuperando al paco y la gamitana, que están desapareciendo de sus ríos por la incontenible contaminación y la pesca indiscriminada. Bueno, nosotros acá en Cenepa tenemos un problema muy fuerte que es de nutrición. Por falta de alimentos, se ha escaseado los animales del monte, o sea, los peces del río. Entonces la única forma de poder mitigar un poco el hambre es criando los peces a través de estanques. De tal modo que con la participación de mis hijos, tengo este estanque grande, tengo otro estanque donde crío boquichico, gamitanas, o sea, peces de la zona. Al otro lado, las hábiles manos de la mujer aguajún trabajan la cerámica y exhiben con orgullo sus obras utilitarias y decorativas. La travesía continúa con la confianza puesta en las manos de Dios y el timón en las de Chacamaco, tal vez el mejor motorista de la zona. Después de la muerte de nuestro siempre recordado Avelino Chancari Kawasa, pasamos los rápidos y de pronto avistamos un peñasco escarpado sin vegetación. La nave nos acerca al máximo, incluso logra ingresar parte de su estructura y ya estamos frente a esta inmensa caverna, que es nada menos que la siempre mencionada Cueva de los Tallos. Dejamos la embarcación y comenzamos a explorar la bóveda, un laberinto de arterias subterráneas. Se forman a nuestro paso. En esta cueva habitan los tayos o huacharos, una de las aves más extrañas del Perú, cuya existencia está íntimamente ligada a las cuevas en que vive. Es nocturna. El lugar
adquiere connotación a raíz del conflicto bélico de 1995, ya que en este sector del Cenepa se produjeron los mayores enfrentamientos bélicos, en tanto que para los indígenas siempre ha tenido una connotación especial en sus mitos y leyendas. Para los Aguajún, Panqui, el arco iris, es una serpiente gigante, la anaconda, que durante el sol invernal y otoñal se hace presente con inusual belleza, tratando de seducir a algún incauto que se lanza al río. Cuando sus destellos se acaban, el arco iris vuelve a ser la serpiente, que regresa a las aguas y de ahí a su morada oscura, que es la garganta subterránea de los tallos. Muchos dicen haber visto a esta criatura que entra y sale de la cueva. Ficción o realidad, no lo sabemos. Lo que sí es cierto, que la cueva de los tallos es un lugar muy especial para la aventura, plato servido para los espeleólogos y ornitólogos, que de seguro encontrarán mucho más de lo que a simple vista se puede apreciar. El río en la selva es carretera, despensa y jardín de juegos, todo a la vez. Sus aguas sirven para unir los pueblos, a veces durante largas jornadas, a través de zonas por las que jamás llegará un camino. Hasta él llegan cada día los hombres en procura de pescado para sus familias. En él se baña cada tarde la familia entera, se ejercitan los pequeños. Pero el río también puede ser traicionero y devastador si se rompe el equilibrio. Como dicen los ancianos, si el hombre no trata la selva como debe, el río se desborda e inunda las chacras y los pueblos, se lleva a las casas y a los animales. La ruta fluvial más sorprendente y estrepitosa del Perú se llama Marañón. Cuando éste ingresa a la llanura de la selva amazonense, se convierte en un río tranquilo, extenso y navegable. La accidentada geografía del territorio peruano ha propiciado que muchos de los cursos de agua hayan evolucionado y muchos otros se hayan ido adaptando a la topografía. En su recorrido, estos cursos de agua se han enfrentado a las condiciones del relieve y han formado, dependiendo de las circunstancias, desde amplios cauces hasta cañones profundos. En ocasiones, cuando por la fuerza de la pendiente un río logra atravesar la cordillera y forma lo que en el Perú se denomina pongo, palabra derivada del quechua punku, quiere decir puerto. De todos los pongos que existen en nuestro territorio, tal vez el más conocido sea el pongo de Manseriche. Este es el último obstáculo que debe enfrentar el río Marañón en su intento por alcanzar la llanura amazónica. En su recorrido de oeste a este, el Marañón va recibiendo aportes de los distintos ríos, en especial de los afluentes por el norte, pero el de mayor importancia es el gran río Santiago. Antes de Manseriche, el Marañón ostenta un cauce cuyo ancho varía entre 250 y 400 metros, pero a medida que empieza a atravesar los 12 kilómetros de cordillera, empieza a estrecharse hasta que aparecen las paredes casi verticales del pongo, que oscurecen el cauce en los 4 kilómetros de la parte central de su recorrido. En este punto, el ancho es de solo 50 metros, lo que le hace especialmente peligroso por el desnivel de caída de agua y los remolinos mucho más grandes que el de las cataratas del Niágara. Manseriche, el que espanta, es una de las aventuras más espectaculares que pueda saborear el turista en su visita
por la apacible selva fronteriza de la región Amazonas.